Hola, hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que se puede vivir el deporte sin competir? Hoy te presentamos a alguien que lo demuestra día a día, apasionado del deporte, la naturaleza y sobre todo el desafío personal. Acompáñame. Una charla inspiradora en donde se demuestra que el deporte también es una conexión entre libertad y mente. Hablo de José Mari Paggi. No compite, pero lleva años viviendo y disfrutando el deporte como una filosofía de vida. Actualmente practica deportes de alto riesgo. En algunos tramos lo que le sostiene no es la fuerza, es la calma. Bueno, bienvenido, Paggi. Te quiero empezar a preguntar desde cuándo el deporte forma parte de tu vida. Bueno, el deporte ha formado parte de mi vida desde muy pequeño. Pues he pasado por varias etapas, entre ellas empecé con el fútbol, después ya me inicié en el tenis, después ya empecé a vivir también un poco la montaña, el tema de escalada, algo de pádel, en fin, ha formado parte de mi vida pues la mayoría de mis años. Vale, y eso ahora que hablas un poquito, asoma los deportes que has hecho. Dinos un poquito qué tipo de deportes son los que tú practicas o has estado practicando. Bueno, yo soy monitor de aventura y tiempo libre y practico, pues la mayoría de los deportes que practico son de montaña. Hago también alguna parte de submarinismo. Tengo una titulación de 2 estrellas en el tema de submarinismo y practico también un poquito de pádel. Y la mayoría de mis deportes pues son también derivados de las montañas. ¿Qué te ha hecho acercarte más a este tipo de deportes? Porque me dices que es el fútbol, el pádel, tal, que lo sigues practicando o lo has practicado, pero ¿qué es lo que te ha hecho acercarte más al tipo montaña, al tipo submarinismo y todas estas versiones de un deporte un poquito extremo? Bueno, estas son actividades, la mayoría son de actividades al aire libre, en la naturaleza, y entonces eso pues me da una sensación de libertad y de bienestar y por eso la practico. Vale, por eso de verdad que es un plus el practicar lo que te gusta y encima rodeado de naturaleza y sin presión. ¿En qué momento notas que tu mente empieza a jugar un papel clave para poder continuar en una escalada, por ejemplo, en un submarinismo? Me dices que también practicas senderismo, media alta montaña, barranco. ¿En qué momento crees tú que la mente juega un papel clave para continuar? Bueno, el deporte, como ya sabemos, es un poco estimulante, ¿no? Y a mí me estimula mucho, por ejemplo, la naturaleza y la montaña, y en cuestión me da vida. Y entonces eso me hace sentirme bien. Y Vale. por eso, pues, en todo momento que tengo tiempo, pues intento practicarlo, o no solo practicarlo, sino también vivirlo mucho. ¿Y en algún momento te has notado, yo qué sé, en una subida, en una escalada, debajo del agua, te has notado que dices, aquí tengo que echar de mente para continuar un bloqueo, un algo? Bueno, la escalada concretamente son deportes de riesgo, y entonces pues hay momentos que las situaciones se ponen un poco extremas, pero teniendo una buena técnica y unos buenos conocimientos, pues realmente los tipos estos de deportes de aventura llamados riesgo, pues se subsanan bien y se llevan muy bien, teniendo una experiencia adecuada y unos conocimientos, claro. Vale, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas contar de algún momento extremo o de miedo o de aquí por donde tengo que tirar? ¿Tienes alguna experiencia que recuerdes? Hombre, con los años que llevas practicando esto Bueno, y... sí, ya son muchos años, pero vaya, experiencias así traumáticas, exactamente, bueno, justamente no he tenido ninguna. Vaya, ¿y en algún momento te has encontrado en una situación en la que has tenido que
cambiar tu ritmo, tu expectativa en el momento de la práctica de tu deporte? Sí, ahí ha habido varios momentos que por la situación, el clima, llega el momento de que tienes que abandonar y volverlo a intentar otro día. Y te puedo contar una anécdota de una de las veces que he estado, por ejemplo, en Marruecos, en el monte El Torcal, un monte de 4.800 metros y hay una subida importante, y en este tipo de alturas pues también influye mucho la meteorología. Y en una ocasión, las primeras veces que fuimos, pues íbamos un grupo de una expedición, y al llegar a media montaña, ya a media altura, sobre 3.200 metros, nos entró una ventisca, un temporal, y empezó a bajar los grados, llegamos hasta 20 grados bajo cero, y se puso la situación muy extrema y tuvimos que abandonar lo que es el hacer cumbre. En estos casos, pues una vez que se abandona ya tienes que intentarlo en otra ocasión, que sería ya dentro de 6 meses, dentro de un año, porque el mismo día ya no te permite subir a este tipo de montaña con esta actitud. Vale. ¿Y eso cómo se vive cuando vas con una expectativa, con una ilusión que te has preparado antes? Porque me imagino que para ir a ciertos lugares hombre, que tendrás que conocer el terreno, que tendrás que estudiarlo un poco y sobre todo prepararte física y mentalmente. Cuando eso pasa, ¿qué dices? Abandono en este caso por el tema del clima, el tiempo, cómo te lo tomas? Bueno, de principio pues una disolución, porque claro, tú llevas una perspectiva de subir a ese tipo de cima, y lleva unos preparamientos previos, porque hay que subir varios días, varias montañas para coger lo que se llama la altura, o sea, la aclimatación. Hay que aclimatar para ese tipo de altura, y entonces si llega el momento que la climatología no te lo permite, pues te ves un poco frustrado por no haber conseguido ese día la cumbre que tanto te ha costado a lo mejor entrenar para ese tipo de días. Vale. Pero vaya, que eso forma parte también de la expedición, y los que hacemos montaña alta y media montaña lo sabemos, que puede ocurrir, y a veces, vaya, la mayoría de las veces ocurre. Es parte del plan, ¿no? Sí, es parte del plan. ¿Tú puedes decirme, con el montón de deportes que practicas, que cada deporte crees que te aporta una enseñanza para tenerla dentro y fuera del deporte? O sea, una enseñanza en tu vida. ¿Depende del deporte, es la enseñanza que te aporta, o en general el deporte crees en cualquiera de sus etapas te aporta lo mismo? Bueno, el deporte en general, en todas sus etapas o todas sus facetas, pues te aporta, todos los deportes te aportan algo de satisfacción, por eso se practican. Para mí los deportes de montaña, por ejemplo, ferrata, lo que es escalada, a mí eso me da mucha positividad y me da mucha relajación. Entonces por eso se practica, aunque son deportes de riesgo, pero si tuviéramos que coger la ventaja y la desventaja, pues sería una ventaja. Tú que estás practicando deportes a nivel más bien en superación personal, de disfrutar, porque te gusta, por hacer deporte simplemente, ¿qué crees que tiene que tener de fortaleza mental en los deportes no competitivos? Bueno, yo creo que un 60-70% es fortaleza mental, y actitud es resto. Hay que tener una actitud de querer aprender, de querer practicar un deporte, y yo creo que sí, que la satisfacción es esa, tener actitud y fortaleza mental. Vale. ¿Qué características tienen que tener las personas que quieren empezar con cualquiera de estos deportes de riesgo que tú practicas? ¿Qué características, tanto físicas como mentales, crees que tienen que tener? Yo creo que la mayoría de las personas pueden practicar cualquier tipo de deporte, dentro de los niveles.
O sea, tú, por ejemplo, puedes practicar escalada o cualquiera puede practicar escalada, pero dentro de su nivel. O sea, si la persona físicamente es más débil o no está muy preparada, puede practicar algún tipo de nivel de todos estos deportes que yo te he dicho, por ejemplo, en ferrata, lo que es barranquismo, lo que es escalada, lo que es pádel, todo a su nivel puede practicarlo perfectamente. Vale, teniendo en cuenta también ya una vez estando dentro, por ejemplo, a mí me gusta la escalada, dice, voy subiendo el nivel, obviamente tendré que prepararme para seguir subiendo el nivel, no nada más es querer dar el pasito, sino el prepararte mentalmente y físicamente para dar el paso siguiente. Obviamente, si quieres escalar niveles en cualquier tipo de deporte, pues lo tienes que practicar mucho, tienes que entrenarlo y verás, tienes que poner también horas y tiempo en subir de nivel en cualquier tipo de deporte, llamarlo escalada, senderismo, todo. Tienes que practicarlo y cada vez que lo vas practicando eso te permite subir de nivel. José Mari, Paggi, gracias por recordarnos que no hace falta competir para exigirse, crecer y conocerse, que a veces la verdadera victoria está en superar una altura mental, porque como en la vida misma hay caminos que solo se suben con calma, foco y mucha confianza. Muchísimas gracias. Pues no hay de qué. Quiero decir también, ya para despedir esta entrevista, que animo a todas las personas, tenga el físico que tenga y tengan la preparación física cualquiera, que practiquen deporte al aire libre, la escalada, la ferrata, el barranquismo, el senderismo, la media montaña, que es un deporte que te va a dar mucha satisfacción. Y animo a todo el mundo a que lo practique. Y si alguien que me esté viendo necesita alguna información o algo de algún tipo de estos deportes, pues yo encantado con dársela. Muchísimas gracias por esta aportación, por este ofrecimiento y ya saben, cualquier persona que quiera incursionar en esto o quiera profundizar en esto, que está Paggi para también resolver dudas o también a lo mejor el orientarlos en algún tipo de ruta y demás, pues estupendo. Muchísimas gracias y cualquier cosa en los mismos comentarios lo podéis dejar o preguntarme por el contacto de Paggi. Muchísimas gracias. Muy bien.